Yo solo necesito para amarte a ti, mi Cristo. Ya no puedo contenerlo, solo pienso en tu amor, tu amor, tu amor. Yo pienso en tu amor, tu amor, tu amor. Yo pienso en tu amor. Y yo cantaré solamente porque creo en ti. Eres tú mi razón. Voy a cantarte, Cristo eres grande. Oh, voy a cantarte, Cristo eres grande. Oh, voy a cantarte, Cristo eres grande. No dependo de emociones, yo te canto porque creo. Esto es más que sentimiento, es la fuerza de tu amor, tu amor, tu amor. La fuerza de tu amor, tu amor, tu amor. La fuerza de tu amor. Y yo cantaré solamente porque creo en ti. Eres tú mi razón. Voy a cantarte, Cristo eres grande. Oh, voy a cantarte, Cristo eres grande. Oh, voy a cantarte, Cristo eres grande. Jesús, te seguiré. Jesús, me basta tu amor. Jesús, por ti viviré. Jesús, Jesús, Jesús. Yo cantaré solamente porque creo en ti. Eres tú mi razón. Voy a cantarte, Cristo eres grande. Oh, Cristo eres grande. Jesús, te seguiré. Jesús, me basta tu amor. Jesús, por ti viviré. Jesús, Jesús, Jesús. Oh. Tú eres mi escudo y mi fortaleza, eres mi refugio y eres mi sostén. Yo confiaré en tu poder, porque sé que a tus promesas eres fiel. Tú eres mi roca y mi escondedero, nunca me abandonas, siempre estás ahí, muy junto a mí, sin condición. Eres verdaderamente el fiel pastor. Y confiaré en ti, y confiaré en ti, Señor Jesús, y
Amén, hermosas alabanzas, ¿verdad? Y así estamos hoy, confiando en nuestro Señor. Y por eso, porque confiamos en nuestro Señor, escuchemos atentos la palabra que tiene el día de hoy para con nosotros. Pero sin antes, hermanos, pues los invito a hacer nuestra profesión de fe. Tomemos nuestra Biblia con la mano derecha, alcémosla y digamos: la palabra de Dios contenida en este tiempo es la palabra que siento creer, es la esperanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie le evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Demos el tiempo a nuestro pastor. Llegamos, mis queridos hermanos, a la cuarta entrega de este mes, que es el mes de la familia. Y llegamos justamente al punto álgido, al punto medular de esta porción de la carta de Pablo a los Colosenses 3, y a estos versículos del 18 al 21 que vamos a revisar el día de hoy. Podemos llamar a nuestro culto hoy Lazos de Amor SADCB de SRL. Y dicen, ay, ¿qué es eso, Dios mío? Bueno, a lo mejor le ponemos otro nombre más sencillo: Cristianos de Tiempo Completo. Dice, ay, Dios, Cristianos de Tiempo Completo. Qué difícil, mis hermanos, es hablar de los roles. Y esta porción del Evangelio nos habla, como dice el Paz Gilberto, seco, directo y a la cara. Padres, hijos, esposos, que nos corresponde a cada uno de nosotros. Pero como es difícil hablar de roles, y no porque sea difícil, sino porque es muy sencillo desviarse y caer en las mentiras que hay en el mundo actual, cuando nos hablan de la ideología de género. Son mentiras porque nos hablan de una lucha de poder, nos hablan como si estuviéramos en un ring, en una contienda, hombre contra mujer, y el patriarcado dominante, y vamos a liberarnos, y eso no es lo que quiere Dios para nosotros, ni para nuestra vida. Lo que Él quiere es que estemos atados con lazos de amor, no con lazos que duelan, sino con lazos de amor. Así que, en lugar de hablar de los roles y de qué nos toca cada uno, vamos a analizar principios generales que puedan ser aplicables, sí, en algunos casos específicamente para algunos, y por otro lado, para que también tomemos todos lo que nos corresponde. Y fíjense qué interesante, que tomemos lo que nos corresponde, ¿ok? No lo que le corresponde al de junto, ni al de enfrente, ni al otro. Y, ay, qué bueno, ahorita que oiga la palabra, ojalá le caiga el 20 porque es así o es asado, o le falta esto o le falta el otro. No, es qué me quiere decir Dios a mí. ¿Cómo se puede aplicar a mí? ¿Y cómo puedo yo aplicarlo en mi familia para ser un cristiano de tiempo completo? No, como decía la predicación, no solamente el tiempo aquí, porque hay cristianos de tiempo parcial. Hay cristianos que están solamente como cristianos cuando acuden al templo, y saliendo de ahí ya no son cristianos, ya no se les nota. Hay cristianos que dejan la cristiandad al llegar a casa, se la quitan como si fuera una chaqueta, se la quitan como si fuera un suéter, la cuelgan y ahí queda colgadita hasta el otro domingo en que se la tienen que volver a poner, porque la vida en la casa es una vida llena de mundanalidad, una vida que no está cerca del shalom, que es la paz de Dios. Y la paz de Dios es mucho más que una ausencia de conflictos. No, es mucho más. Es vivir en amor, es vivir en contentamiento, es vivir
agradecidos de lo que Dios nos da. Y cuando no vivimos de esa manera, estamos colgando nuestra chaqueta de cristianos allí para volvérnoslas a poner hasta el siguiente domingo. Platicaba con un joven y decía yo, oye, y tu Biblia, pues la dejo en mi mochila para que no se me olvide para el siguiente domingo. Entonces eso me quería decir que no la tocaba en toda la semana. No la tocaba y no la estudiaba y no la leía, porque la Biblia es para llevarla al templo, nada más. Y eso no es lo que quiere Dios para nosotros. Así que les propongo un ejercicio, al que por supuesto yo me sumo y me incluyo. Pensemos y ubiquemos qué quiere decirme Dios a mí. Pero esto no es la palabra pues de un predicador, o no es la palabra de un coach en vida, ¿verdad? Porque ahora hay coach life. No es la palabra de Dios. Lo que vamos a analizar es la palabra de Dios. Y vamos a ver qué nos quiere decir. Pero tampoco nos vayamos entonces al otro extremo, por eso no quería que fuera un juego de rol de decir, pues es que si ahí dice esposas o casadas, como dice la palabra de Dios, entonces a mí no me toca, pues yo soy el esposo. No nos equivoquemos al pensar que esos principios no se me puedan aplicar también a mí, como varón, o a usted, hermana, como la mujer de la casa. De tal modo que pensemos de manera integral en mí, sí, en ti, pero pensemos principalmente en nosotros como familia. Y pensar de qué forma es que Dios quiere bendecirnos como familia, porque esta palabra es dura. Bien podríamos saltarnos estos versículos, ¿verdad? Para que fuera una palabra light, para que fuera una palabra en donde salgamos, como dicen aquellos que venden cuentas de vidrio, pensando que venden la palabra de Dios, pero no es cierto. Salimos edificados y triunfadores. No, a veces nos hace falta la reprensión de Dios para que meditemos en su palabra y para que tomemos decisiones. Así que es palabra dura, pero es palabra de Dios, ¿sí? Está basado en Colosenses 3, 18 al 21, que me voy a permitir leerlo, o si tienen por ahí sus Biblias, por ahí, hoy le iba a encargar al hermanito que nos la diera en la traducción al lenguaje actual, pero pues no va a ser posible. Pero nos dice Colosenses 3, 18 al 21, casadas, estad sujeta a vuestros maridos. No la pongas si quieres, ahorita la leo y luego la ponemos. Estad casadas sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperas con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque eso agrada al Señor. Y padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Padre bendito, gracias Señor, gracias por tu palabra, gracias porque en ella encontramos guía, Padre bendito, porque en ella encontramos no solamente tu voluntad, sino la manera de cumplirla, Padre bendito, para acercarnos a ti, para acercarnos a lo que es tu voluntad para nosotros, que es buena, agradable y perfecta, aunque nos duela, Padre bendito, pero es tu voluntad. Háblanos hoy, Padre, y que sea de edificación para todos y cada uno de los que estamos aquí, que abramos nuestra mente, que abramos nuestro corazón y que tomemos decisiones sobre lo que tú nos quieres decir. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que nos vamos. Ubiquemos la diferencia entre la justicia de Dios y lo que es la justicia humana. Para los humanos se habla de dar a cada uno lo que corresponde. Y si consideramos lo que nos corresponde, híjole, ahí sí sería perdición y muerte eterna. Pero eso no es lo que quiere Dios para nosotros. No es la meta, no es lo que Él quiere. Él vino a dar su vida para que no tengamos eso precisamente. Perdición y muerte eterna. ¿Me regalas un Kleenex o un cachito de
Por favor. Después viene un filósofo alemán del siglo XIX, muy famoso, y ahora que lo mencionas te van a decir, Dios, ¿qué anda diciendo ese nombre aquí en el púlpito cristiano? Gracias. Yo creo que me cayó un poquito de sudor en el ojo. Karl Marx, el padre del marxismo, del materialismo histórico, del comunismo. Y él decía, fíjense, referente a esto, cada cual según su capacidad y a cada cual según sus necesidades. Entonces, y dice uno, ay, pues qué bien, ¿no? Pero ¿de dónde lo sacó? En la primera parte de esto que dice Karl Marx se depende no solo de la capacidad humana, sino además de la voluntad humana. Porque hay gente que es muy capaz para hacer un trabajo, otro, pero simple y sencillamente no tiene voluntad. Y si no tiene voluntad no va a cubrir las necesidades del otro. Entonces, como que se queda corto en esa expresión Karl Marx. Así que la podemos ir descartando como inteligencia humana, pero no sabiduría que viene de Dios. Así que, ¿y de dónde lo saca Karl Marx? Todavía hay un antecedente anterior. En 1848, un político francés, Louis Blanc, dice... y este a su vez se basa en una portada de una novela utópica de un filósofo también francés que se llama Etienne Cabet, dice, Viaje a Icaria se llama, a ver si luego la busco, dice esa portada, primer derecho vivir, a cada cual según sus necesidades, primer deber trabajar, cada cual según su capacidad, así nos dice. Y todavía más atrás, 1829, los seguidores del político francés Henry de Saint-Simon acuñaban una frase similar que decía, a cada uno según su capacidad, a cada uno según sus obras. Fíjense, habla de las obras. ¿Y a dónde nos vamos? Otra vez, sería perdición y muerte eterna. Cada uno según sus obras. Híjole. Ahora, ¿de dónde se inspiraron estos novelistas, utopistas y filósofos franceses y Karl Marx alemán? ¿De dónde creen que sacaron la inspiración? De la Biblia. De la Biblia. Es en Hechos 2, del 44 al 45, y todos los que creían se reunían y tenían todas las cosas en común. Vendían sus posesiones y bienes y los repartían a todos, a cada uno, según su necesidad. Fíjense qué interesante. Nos está hablando de la iglesia primitiva en el libro de los Hechos. Esos pensadores pensaron en la vida en comunidad. Y en la vida en comunidad, pues se centraban las cosas, lo que decían ahí, en los bienes materiales, venden todo y lo repartimos entre nosotros. Pero ¿en dónde nace la vida en comunidad? ¿Cuál es la célula de nuestra sociedad? La familia. Así que donde dice, y todos los que creían se reunían. Qué idóneo sería que las familias nacieran así, entre dos personas que creen. Sería fabuloso, pero no siempre es así. Así que lo que debemos sí tener en común como familia, por eso la propuesta de las semanas anteriores era tener a Cristo como centro. Y teniendo a Cristo, entonces sí, todo lo demás va a ser, fíjense qué interesante, no solamente conforme a nuestras necesidades, porque sí cada uno necesita una cosa diferente, sino también conforme a la misericordia, la piedad y la gracia de Dios. Y si yo me digo que soy cristiano, ¿qué reparto? ¿Odio? ¿Enojo? ¿Mala voluntad? ¿Malas palabras? ¿Malas respuestas? ¿Malas actitudes? ¿O reparto misericordia, piedad y gracia? ¿Y para quién? Para los que estamos reunidos, para la familia. Así que, ¿somos cristianos de tiempo completo o solamente cuando escuchamos alabanzas, o solamente cuando escuchamos un devocional, o solamente cuando acudimos al culto, o somos cristianos de tiempo completo y principalmente con nuestra misma familia? Así que, en la medida en que entreguemos el control de nuestra vida a Cristo y así podamos entender la voluntad que expresa en su palabra, podemos vivir en armonía, en esa paz que es la paz de Dios, que es mucho más allá
que cualquier cosa. Y todo esto es apenas la pura introducción. Así que nos vamos con la primera enseñanza, que se llama lazos de amor. Y ese sí está basado en Colosenses 3:18. Y dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Híjole, y cuando leen esto, algunos que son muy legalistas o algunos que no analizan el contexto de la Biblia, dicen que la palabra de Dios es misógina, ¿verdad? Que hay misoginia. No analizan el contexto de cómo vivía la sociedad cuando esto fue escrito. Pero en aquel tiempo, la mujer no tenía voz ni voto, no valía. Y sin embargo, la palabra de Dios es profundamente revolucionaria. Porque fíjense lo que hace Pablo. A la primera a la que le habla, porque eso ni siquiera se hacía, hablar era a la mujer. Así que lo primero que dice es casadas. Es la primera parte de este versículo. Por eso les digo que es profundamente revolucionaria. El mensaje de este pasaje es primeramente para las mujeres casadas. Ojo, para las mujeres casadas, no para los maridos. Y cuando los legalistas leen esto, dice: casadas, estad sujetas a sus maridos. Y los hombres dicen: sí, y se paran así como en los mítines: duro, 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 háblales, que les caiga el 20. Sí, pero ¿qué creen? Que las cosas están bien difíciles, ¿verdad? Este pasaje nos habla de la sujeción de las mujeres al marido, no la sujeción obligada del marido a las mujeres. ¿Sí se entiende la diferencia? Sí, vamos a estar sujetas, no voy a estar sujetada. Es decir, es algo activo, algo que tiene que hacer la mujer, algo que debe desear la mujer, y los varones tenemos que hacer que ella lo desee. Esa es la gran diferencia. Y ya nos tocará en el siguiente versículo, ¿verdad? Así que las mujeres deben someterse de manera voluntaria, deben de hacerlo con lazos de amor. Y es la mujer a la que va dirigido, para que esté sujeta por voluntad, por convencimiento, y además dice una cosa bien interesante: como conviene en el Señor. Fíjense qué interesante. No es como le conviene al Señor, que es su marido, sino como conviene en el Señor, en Dios, ¿ok? ¿Y a quién le conviene? ¿Le conviene a Dios? No. ¿A quién le conviene? A la familia misma, a la mujer misma, al varón mismo le conviene que estemos sujetos por lazos de amor, ¿ok? Entonces, así es como debe serse. Para el mundo actual, hablar de sumisión es algo nocivo, es algo reprobable. Nos dicen agachones, cobardes, dejados, pusilánimes, y cuando es el hombre nos dicen mandilones y un montón de cosas, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Que ser sumiso, lejos de ser algo nocivo, es algo loable, algo que admirarle a alguien. ¿Y con quién es el primero con quien tenemos que, ser sumisos? Con Dios. Debemos de ser sumisos con Dios. Gracias. ¿Ok? Sumisos con Dios. Así que la sumisión es algo que debemos de aprender, es algo que debemos de ejercitar y es algo que debemos de ejercer. La sumisión ante Dios. ¿Solamente las mujeres? Porque ahí dice, no, los varones también. Y es algo necesariamente importante para tener una relación verdadera con Dios, una relación real con Dios. Porque si le quiero pelear y disputar el control de mi vida, no estoy siendo sumiso, ni estoy verdaderamente valorando quién es Dios y qué puede hacer con mi vida. No le estoy reconociendo su soberanía y estoy siendo rebelde. Así que se requiere valor para ser sumiso, se requiere valor para aceptar la dirección de Dios, se requiere valor para aceptar la orientación de Dios,
se requiere valor para aceptar los consejos que vienen en la palabra de Dios y se requiere valor para tomar acuerdos en la familia si es que estamos viviendo en medio de conflictos. Pero no vamos a hablar de los roles, les decía yo, como el legalismo, sino hablaré de principios generales. Y el primer principio basado en esta palabra es el principio fundacional. ¿Cómo se fundó nuestra familia? Y decía yo, hay una oración, una parte que dice, como conviene en el Señor. La pareja está por fundar una familia, y pensemos en retrospectiva, ¿cómo se fundó nuestra familia? Y la mayoría de las veces vamos a encontrar que la fundamos no sobre la roca firme, no, la fundamos de otra manera, la fundamos de una manera distinta, la fundamos sobre arena, por eso muchas veces viene el viento, viene la tormenta y se la lleva, y allá va la familia, porque no se fundó en el cimiento firme que es Cristo Jesús. La palabra convenga, que dice ahí que conviene, en griego es aneko, que quiere decir que sea apropiado, que sea correcto. El cumplir con el deber, pero también, ¿qué creen que significa convenga en el griego? Elevarse, adelantarse, avanzar. Esto es, la familia que se funda en Cristo es una familia elevada, más allá que los valores mundanos, más adelantada, más avanzada. Nos dice la palabra de Dios en Efesios 5:4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Si se dan cuenta, ahí utiliza la misma palabra conviene y podemos ver lo que no conviene e inmediatamente nos dice lo que es conveniente para estar así con Dios. Así que muy probablemente nuestra familia no se fundó así, pero conviene fundarla así. Y cuando no se fundó así, ¿qué creen? Es cuando viene la reingeniería que veíamos en los cultos pasados. La reingeniería. Necesitamos una transformación radical y volver a fundar nuestra familia, refundar la familia, ahora sí, sobre la base firme que es Cristo Jesús. Ahora sí. Por eso era importante la reingeniería, tener ese concepto presente, porque si no lo estoy haciendo, o como decimos coloquialmente, si no la estoy haciendo, si estoy fallando, necesito refundar a mi familia. Y para eso necesito varias cosas. Nos dice Mateo 4, 24 al 27, son palabras del Señor, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y se cayó y fue grande su ruina. Podemos entonces ver la diferencia. La palabra del Señor nos habla de aquel hombre prudente que oye y hace la palabra de Dios y aquel que la oye y no la hace. O lo que es peor, aquel que ni siquiera tiene disposición de escucharla, porque vendrán, cámbienle las palabras, lluvia, problemas, vientos, dificultades, sí, problemas, dificultades, pruebas, y entonces esa casa no prevalece, si no está fundada en Dios, si no está fundada en Cristo Jesús, y es cuando necesitamos esa reingeniería de manera urgente y volver a fundar nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra casa en Dios y no en lo terrenal.
Y fíjense qué interesante, Pablo dice casadas, no dice a cualquier mujer. Pablo dice casadas, sométanse a los hombres. Cuando dice casada, lo que está diciendo es sujétense al marido. Y dice estad sujetas. Es decir, no se suelten, no se separen, hay acuerdo en objetivos y en metas. Y no dice por ningún lugar, maridos, sujeten a las esposas. Son ellas las que deben de estar sometidas de manera voluntaria y unidas con lazos de amor, que decidan permanecer codo a codo y brazo a brazo como pilares de la familia. No uno adelante y otro atrás, como dicen, detrás de un gran hombre y una gran mujer, no, sino codo a codo y brazo a brazo como pilares de la familia. No uno jalando y el otro siendo arrastrado, y a veces hasta arrastrado contra su voluntad, ¿verdad? Sino más bien la formación de una familia implica varias cosas. Implica compromiso, implica responsabilidad, implica voluntad para tener todo en común, lo bueno y lo malo, los avances y los retrocesos, las alegrías, pero también las penurias, cuando hay solvencia y cuando hay necesidades, cuando hay gustos y cuando hay disgustos, cuando hay logros y cuando hay fracasos, cuando hay avances o cuando estamos anclados y no nos podemos mover. Pero nada de eso es firme si no se le da la gloria y la honra a Dios y si no se tiene conciencia de que Él es quien bendice y que Él es quien provee. Y además se requieren de otras cosas, fíjense, nada más poquitas cosas, ¿no? Compromiso, responsabilidad, voluntad, compartir y además respeto y apoyo. Apoyo moral, apoyo emocional y apoyo económico, pero principalmente apoyo espiritual. Idóneo es cuando dos personas fundan su familia en Cristo Jesús. Y aconseja la misma palabra de Dios antes de que se funde la palabra, quiero ser claro, en la 2 Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo hay entre la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Pero eso es antes de que se funde. Así que hay que buscar una mujer cristiana para fundar una familia con una base firme, ¿verdad? Los solteros. Pero oigan, eso no quiere decir que si ya estamos par de incrédulos fundándose en cosas mundanas y terrenales, pero el Señor alcanza el corazón de uno de ellos y se convierte, esta palabra no quiere decir que, ¿sabes qué? Ahora deja a tu marido o deja a tu esposa porque ella no se convirtió. Para nada, para nada. Es una recomendación fundacional. Pero ¿qué ocurre entonces cuando uno se convierte y el otro no? La palabra de Dios nos da la respuesta, fíjense qué interesante. Él no desea que los matrimonios se rompan por ello. Y nos dice 1 de Pedro 3:1, asimismo, vosotras mujeres, y fíjense el paralelismo que hay, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Fíjense qué interesante. Sí, él está hablando de una conversión de una esposa y el marido incrédulo. Ya se convirtió la mujer y el marido incrédulo. ¿Y qué nos dice? Fíjense qué interesantísimo es todo esto. No nos dice suéltense, dice estad sujetas con vuestros maridos, para que los que no creen a la palabra, es decir, los que no creen lo que leen y lo que escuchan de la palabra de Dios, sean ganados sin palabra. ¿Por qué? Por la conducta de las esposas. Entonces, si la esposa es amargosa, si la esposa se vuelve santurrona en lugar de estar en santificación, si la esposa empieza a señalar, si la esposa en lugar de tratar de ganarlo con hechos y no sin palabras, le empieza a decir, es que eres un inconverso, te vas a condenar.
lo está alejando. En lugar de ganarlo, lo está alejando de la palabra de Dios. Lo que nos está pidiendo aquí Pedro es que a través del testimonio, del buen actuar, del buen hacer de la esposa, aquel diga, ¿qué le pasó? La veo transformada. Aquella ogro que de todo se enojaba, ahora la veo con contentamiento, ahora la veo feliz. ¿Qué pasa? Yo no he cambiado mi trato y a lo mejor, me adelanto tantito, no soy nada suavecito, ¿verdad? Soy áspero. Pero ahora no me responde golpe con golpe, ni me responde agravio con agravio. Ahora me da perdón, ahora me da dulzura. Cuando yo, hombre, varón, sigo siendo áspero, grosero y agrio, ella con su conducta me está hablando de transformación. Y cuando eso ocurre, el marido puede decir, ¿qué está pasando? Cuando yo pensé que no podía cambiar a esta mujer que me tocó, ¿verdad? Así como dicen, ahora la veo transformada. Lo está ganando sin palabras. No dice que se suelten. No dice que se confronten. No dice que se empoderen contra el machismo opresor. Dice que con testimonio lo ganen. ¿Sí podemos ver la diferencia en la palabra de Dios? ¿Y qué creen? Que si esa sujeción voluntaria logra la transformación del marido, logra la conversión de el marido hacia Cristo y después la transformación por lo que hace el Espíritu Santo en el marido, entonces va a haber una refundación de la familia. Va a haber una reingeniería en donde podamos decir, aquello en lo que sustentamos y fundamos nuestra familia ya no es útil. Necesito fundarla sobre la roca que es Cristo Jesús. Qué interesante está la palabra, ¿verdad? Nada que ver con la misoginia ni con el machismo opresor. Así que resumamos, para fundar la familia, el pacto fundacional requiere compromiso, responsabilidad, disposición al apoyo, voluntad, entrega, visión de futuro, planeación. Pero lo principal es refundarla en Cristo Jesús. Lo principal es poner a Cristo como el centro de nuestra familia. Y si no ha sido así, o si no fue así, como en nuestro caso, y lo tengo que decir, nuestra familia no nació así, pero hemos sido alcanzados por el amor de Cristo y la misericordia de Cristo y transformados en Cristo. Y somos, pues, vasos rotos, de barro, sin valor alguno, pero que podemos ser transformados por el Señor. Y ya no en dos vasos separados, sino aprovechando los dos cachitos o los dos vasos rotos, con esos mismos fragmentos, ahora crear una vasija nueva, una vasija que no existía cuando solamente había dos vasos por separado. Y así, fíjense qué interesante, se debe basar todo esto en el amor, en un lazo de amor profundo. Y debemos ser imitadores de Cristo. ¿Y qué nos muestra? Y en eso radica eso de la sujeción. Cristo nos amó tanto que entregó su vida por nosotros en obediencia al Padre y en obediencia al plan divino que juntamente diseñaron. Así que el lazo de amor debe mostrarse en la obediencia. El lazo de amor debe mostrarse en eso, si de verdad hay amor. Debemos de tener todo eso que dije, compromiso, voluntad, apoyo, todo eso, pero además obediencia. Y además la parte más importante de esto, la sujeción con el lazo de amor es mutua. Así que olvidémonos de roles. Sí dice casadas, pero todo esto es aplicable también a nosotros como varones. Así que no hay juego de roles ni lucha de géneros. Es principios fundacionales en la roca eterna que es Jesús. Ahora nos vamos a la segunda enseñanza. Ya vimos el principio fundacional. Ahora nos vamos al principio de la deuda.
¿Qué nos dice Colosenses 3:19, por favor, Héctor? Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Híjole, así como seco, directo y a la cara, como dice el Paz. Dice, y todavía la demanda para los varones es mayor, ¿eh? Es mayor, porque lo primero que dice es amad. Nos dice Pablo por inspiración divina, amad, amar, o amar, si lo quieren castellanizar. ¿Hasta cuándo o hasta dónde amar a la mujer? A ver, ¿hasta cuándo o hasta dónde? Primero diremos lo que nuestro Señor nos habla respecto a esto del amor. Nos dice Juan 13, 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Y cómo nos amó? Con entrega total. Eso es lo que Él quiere. Que también os améis unos a otros. Y luego nos dice y nos añade, en esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos con los otros. Tómala, y ahí está el meollo del asunto. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Es decir, el amor se les tiene que notar. Es más, con que los vean cómo aman, van a saber que son discípulos del Señor. Así que el amor es parte de las características de los hijos de Dios. Es más, es parte de nuestra identidad como cristianos. O somos cristianos de tiempo parcial, solamente en semana inglesa, ¿no? De las 8 de la mañana a las 3 de la tarde y después ya no. O solamente de fin de semana, como se llamaba mi turno, que era jornada acumulada, ¿no? No, tenemos que ser cristianos de tiempo completos. Amar entonces de tiempo completo. Debe ser parte de nuestra identidad. Es algo que se debe notar. Jesús vive en su corazón, pues que se le note. ¿Cómo sigue de amargoso? Hablando al varón, ¿verdad? Si es al quien se dirige. Pero dijimos que es mutuo, ¿no? Entonces, Cristo vive en su corazón. ¿Cómo sigue de amargosa? Que se le note de verdad quién vive en su corazón. Nos dice también, tomado del Evangelio de Juan, en uno de los versículos más conocidos, que es Juan 3:16. ¿Qué nos dice Juan 3:16? Que nos los debemos saber de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que tomemos esta primera parte, que nos dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y de qué manera? Con entrega total. Esa es la manera en que Dios nos amó, porque ni siquiera escatimó el que su Hijo diera su vida por nosotros. De eso habla el amor del cristiano. De eso habla el amor que debe ser característico. Eso habla el amor que debe notarse, de tal manera que, como el Señor, pues que aguantó por nosotros humillaciones, golpes, tortura, muerte y muerte en cruz, porque de tal manera nos amó que aguantó todo. Y eso no quiere decir que aguantemos igual, ¿verdad? Golpes, humillaciones, no. Lo que quiere decir es de que debemos amar de esa manera, con ese desprendimiento. Y otra vez reitero, no es para el de enfrente ni para el de junto, es para mí lo que el Señor quiere hablar. De esa manera quiere que ame, con desprendimiento, sin egoísmo, y ahí por eso la demanda es peor para el marido, capaz de dar la vida por amor por su esposa. Fíjense cómo la demanda fue mucho mayor. Y ahora las mujeres es las que dicen, duro que le pegue, ¿verdad? Y eso es lo que habla Pablo cuando demanda que amemos así, que amemos de esa manera, que el amor se note, que el amor se demuestre, que el amor sea evidente. Nos dice Efesios 5, 25 al 33. Maridos, es un pasaje paralelo. Amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra,
a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuera santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Fíjense, la sustenta y la cuida, y con entrega. Fíjense la demanda que le está haciendo Dios a través de las palabras de Pablo a nosotros los varones. Amadla hasta dar la vida por ella. ¿Para qué? Para santificarla, para que se pueda presentar sin mancha, santa. ¿Sí? Y también para que pueda ser presentada ante Dios de la misma manera. Y termina, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por eso, fíjense qué interesante esta parte final, porque a veces tenemos problemas con eso. Carla, algo pasa con la grabación. Sí, porque eso es importantísimo, esto dice, este versículo, que cómo genera a veces problemas, déjenme decirles. Versículo de Efesios 5, 31. Porque por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ay, híjole, cómo genera problema esto. Es que no me puedo desprender. La primera responsabilidad que nos dice la palabra de Dios es con la esposa. Sí, cierto, nos dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Sí, pero ya somos una sola carne. Así que lo que le hagan a mi esposa es como si me lo hicieran a mí. Y la tengo que defender. Si la agreden, la tengo que defender. ¿Hasta cuándo? Hasta dar la vida por ella. Hasta entregarme por ella. Así que si la relación con otros miembros de la familia no nuclear genera problemas en la familia nuclear, sentémonos a platicar. Sentémonos a decir, ¿sabes qué? Mira, tu hermana, tu mamá, tu abuelita se está metiendo y nos está generando problemas. Y tu primer responsabilidad es con tu familia nuclear, esposa e hijos. Y después de esto, resolvamos juntos lo que tengamos que resolver. ¿Ok? Y esa es la parte fundamental de esto. Había un culto de matrimonios y decían, ¿por qué se pone el anillo en el dedo anular? ¿Sí lo han visto ese ejercicio? ¿No lo han visto? Bueno, les invito, doblemos nuestro dedo medio hacia adentro, así, y lo recarguemos. ¿Sale? Sí, el del medio, el más larguito. Así, el del medio. Y nos decían en ese culto de familia, decíamos, ¿por qué se pone el anillo en el dedo anular? ¿Qué representan nosotros? Los gorditos, los padres, los tenemos que dejar, por eso sí se pueden separar. ¿Qué representa el dedo pequeño? Los hijos, en algún momento se van a ir, en algún momento vamos a estar solos, se pueden separar. ¿Sí? Los hijos por trabajo, por escuela, porque desarrollan su propia vida, en algún momento se van a ir. ¿Qué representa el dedo índice? El resto de la familia. El resto de la familia se va. El resto de la familia tenemos que dejarla para fundar nuestra propia familia y darle prioridad a nuestra esposa, a nuestros hijos y dejar atrás lo que nos unía con nosotros. No porque los olvidemos, no porque los repudiemos, pero sí porque es necesario, ¿verdad? Necesario dar prioridad a nuestra relación con nuestra esposa y nuestros hijos. Ahora que están así, intenten separar el dedo anular. Inténtalo yo. ¿No? No se puede. Eso es lo que debe ser el matrimonio. Por eso va el anillo en el dedo anular, porque debe ser un vínculo irrompible. Si está fundado en la roca, debe ser nuestra prioridad. ¿Sí? Todos los demás nos vamos a separar en algún momento. Hijos de padres, padres de hijos. Pero esposos, no debemos
separarnos nunca. La voluntad de Dios es eso, aunque hay ocasiones en donde es insostenible, y también para eso nos da respuesta la voluntad de Dios. ¿Y qué creen? Todo esto nos lo dice la palabra de Dios, que ahorita no dice, se borró tantito, pero dice, no seáis áspero, no seáis áspero. La palabra en griego que se utiliza es prokainomais, dice así, que se traduce como no ser áspero, y nos dice no ser amargado, también dice así. En el trato, no seáis áspero, no seáis amargado. El trato debe ser suave, no áspero. Así que pensemos en un ejercicio, no lo hagamos por supuesto, pero pensemos que nos vamos a tocar con una textura, con una tela, ¿sí? ¿Qué tela escogerían para tocarse? Pues una tela lino, no sé, una tela suavecita, que no raspe, que no moleste. Así es como debe ser el trato entre los esposos. No nos vamos a tratar con lija del 8, ¿verdad? O no nos vamos a amarrar. Digo, te voy a regalar una blusa y le damos una de no sé, una cosa así áspera, fea, de yute, ¿verdad? Ponte esta camiseta de yute, a ver cómo te sientes, ¿verdad? Sí, el trato debe ser suave, áspero, que no moleste, que sea agradable, que no sea amargoso, que no sea odioso. Es palabra de Dios, ¿eh? Así que cuando pensemos en el trato, debe ser caricia, no raspón, ¿vale? Debe ser agradable y dulce, no amargo y doloroso. No se puede decir que se vive con Cristo en el corazón si se vive amargado. ¿Qué nos decía? Se tiene que notar, en esto conoceréis que soy mis discípulos, que se note, y eso se debe notar en el trato. Por eso ahí Pablo nos dice, no seáis ásperos con ellas, ¿sí? Que se demuestre el amor. ¿Y qué creen? Tampoco podemos ser tacaños en el trato. No, pues es que por eso se llama principio de la deuda. ¿Qué creen? Tenemos una deuda fundacional ya, ¿sí? Porque esta mujer aceptó dejar a su familia por venirse con este barbaján, ¿sale? Sí, porque este barbaján aceptó dejar amigos y dejar otras cosas por venir a fundar una familia con esta dama. Así que tenemos desde el principio fundacional un principio de deuda. Y esa deuda, ¿qué creen? Que es impagable. Porque todos los días tiene que haber intereses. Todos los días el trato suave, el trato no áspero, debe generar deuda al de frente. Y el de enfrente me tiene que pagar igual, con un trato suave. Así que el principio de la deuda es que estamos permanentemente endeudados. Conocí un caso, y de verdad, no es broma, de un varón que dejó de trabajar por su vicio a los videojuegos. Dirán, ¿es un hombre adulto? Sí, pero dejó de trabajar por su vicio a los videojuegos. Y cuando la mujer le reclamaba y le decía, oye, ya vete a trabajar, porque tenía hasta un hoyo en el sillón, de verdad un hoyo, ahí donde él se sentaba se hizo hoyo por el tiempo que pasaba ahí. Él le decía, oye, pues ya te mantuve 9 años y por 4 que yo llevo sin trabajar ya me estás reclamando. No estaba él consciente del principio de la deuda. No estaba consciente de lo que tenía que aportar para saldar esa deuda. Así que debemos pagar cotidianamente nuestra deuda, que además cotidianamente se incrementa cuando nuestro cónyuge abona con concordia y con trato cariñoso. Por eso se llama lazos de amor el sermón, o cristianismo de tiempo completo. Y ese lazo de amor debe ser una manifestación externa de lo que ocurre al interior de cada persona, ¿ok? No debe ser hipócrita.
lo es cuando solamente se muestra una cara o cuando somos cristianos de tiempo parcial. Pero cuando somos cristianos de tiempo completo, debe ser nacido ese trato de quien habita en el corazón. Está Cristo, está el Espíritu Santo ahí, está transformándole. Pues que se note, dejemos a un lado la amargura, el odio, el enojo, los maltratos y mostremos un lazo de amor. Y esto es mutuo. Y aquí a propósito, quiero que alguien, quien sea, nos lea 1 Corintios 13, todo el capítulo 13 de la primera carta de Pablo a los Corintios. El primero que lo tenga decimos amén en cualquier versión. Amén. ¿Ah? ¿Ven? No, ven. Para que quede grabado, 1 Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiesen todos los ministerios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca debe ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuanto venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ok, de ese tipo de amor nos está hablando. Ya vieron que también ahí nos dice, no irritará. Todo lo soporta y todo lo aguanta. Así que si hay amor en nuestro corazón, pensemos que estamos en una deuda permanente con mi esposa, en el caso de los varones, con su esposo, en el caso de las hermanas. Y a veces, pues, nos toca también en esta porción a los hijos, así que ahora ahí va para ustedes el principio de la reciprocidad, y ponemos Colosenses 3, 20 y 21. Así que ahora sí voy a voltear un poquito para acá, para verlos a los tres. ¿Qué nos dice ahí? Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y luego nos dice el 21, fíjense qué interesante. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Así, miren, claro, directo y a la cara, ¿ok? Así que vamos a hablar del principio de la reciprocidad. No hablábamos, y en eso empezaba la introducción, a dar cada quien lo que necesita o lo que en justicia le corresponde. Bueno, ¿qué creen? Que estamos ahora, hasta dicen los niños de cristal, ¿verdad? El niño que hace berrinches, el niño que llora, el niño que patalea, el niño que hace malas caras, el niño al que no se le puede regañar, al niño al que no se le puede decir nada porque dicen es la generación de cristal, se rompen, estallan. Bueno, ¿qué creen? Que eso no es lo que dice la palabra de Dios. Los hijos no deben guiar, ¿verdad? Los hijos no deben mandar, los hijos no deben exigir. Lo que los hijos deben es obedecer. ¿Y qué es lo que necesitan los hijos si en justicia
tenemos que dárselo los padres. Dos cosas principales: educación y dirección. ¿Vale? Educación y dirección. Se puede engendrar, pero si no le doy educación ni dirección a alguien, pues no soy padre. Así de sencillo. ¿Ok? Y puede ser que esté cercano, que puede ser que esté lejano, pero pues bueno, biológicamente podrá traer sus genes, pero si no recibe educación y dirección, pues no se es padre, ¿no? Fíjense qué interesante, en la Biblia habla de hijos e hijo en singular, e hijos más de 5,300 veces. Fíjense lo interesante, más de 5,300. Hijo en singular, 2,430. Y en plural, hijos, 2,826. Así que son más de 5,300 lo que habla de esto. Y habla de muchas maneras, hay muchos pasajes en donde puedan decir, ¿no? Recordemos que no había apellidos, en aquel entonces, no había apellidos. Entonces, ¿cómo se identificaban? La mayoría de las veces se identificaban por de quién eran hijos. Y en los gentiles, en los que no había un registro genealógico, decían de la ciudad en la que eran originarios. Por eso pensamos que María Magdalena probablemente no era judía, sino de otra de las etnias que estaban por ahí, porque es María de Magdala, la ciudad era Magdala. Entonces no dicen María hija de cuál o de tal, pero sí en los judíos sí dicen hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal. Y así se identificaban. Y entonces, ¿qué creen que lo que sucedía? Que era precisamente lo que les daba identidad. ¿De quién son hijos? Pues que se muestre, ¿no? Jesús, hijo de, sí decían, de sus padres terrenales, de José y de María. Algo les vio el Señor a esa pareja, con diferencias de edades, y bueno, que todavía no estaban como pareja cuando María engendró por el Espíritu Santo a Jesús, pero algo les vio. No escogió a los más ricos, no escogió a los más sabios, escogió una pareja humilde, pero ¿saben qué les vio? Que eran adoradores de Dios, que eran obedientes a los mandatos de Dios. Jesús nació sin saber caminar, sin saber comer, sin saber de la palabra, le tuvieron que enseñar a hablar, le tuvieron que sostener porque no sabía caminar y seguramente se caía, pero también le tuvieron que sostener espiritualmente. Esa era la característica principal de José y de María, que eran gente que sabía el lugar que tenía Dios en su vida. Y eso era lo que le iban a transmitir al pequeño Jesús. Y eso fue lo que más le importó a Dios para escoger esa pareja. Piadosos decían. ¿Y en qué estribaba la piedad? Precisamente en que estaban sometidos a Jehová, sometidos al Padre. Por eso se alegraban a eso y tuvieron más hijos posteriormente y después no creían en Jesús, se convirtieron después los hermanos y las hermanas de Jesús y caminaron después con él, pero realmente Santiago, por ejemplo, su hermano, fue un pilar de la iglesia primitiva después de que Jesús murió, después de que le vio resucitado y que creyó en él. Entonces nosotros tenemos ya la otra parte de la historia, no necesitamos esperar esa situación que él vivió, porque ya sabemos que él resucitó, eso ya nos lo dejó hasta escrito en la Biblia. Pero sí, esa parte de José y de María era la parte más importante, que iban a instruir a Jesús en la palabra de Dios. Pero aparte les digo, nos tienen que dar educación y dirección. En la cuestión espiritual es trascendente, pero también en lo demás. Así que veamos qué nos dice, por ejemplo, el libro de los Proverbios. El libro de los Proverbios 1:8, no lo busques. Dice, oye hijo, más bien oye hija. Oye hijo, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Sí se dan cuenta? Tiene el papel de ambos, instrucción y dirección, y de ambos padres. No deja
esto a responsabilidad de uno. Otro más famoso todavía de los Proverbios 3:12 nos dice, porque Jehová, déjenme, le moví, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Así que educación y dirección puede implicar castigos, ¿vale? Porque se quiere. Si no lo quiero, no me importa lo que haga y no me importan las consecuencias de lo que haga. Y entonces no lo quiero. Porque ¿quién va a sufrir las consecuencias de lo que haga? Primeramente el hijo, pero también el padre y la madre. ¿Ok? Así que Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. O aquel que va dirigido a los padres. Todos estamos basados en la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Nada hay en el corazón de un padre que lo alegre más que ver al hijo a los pies de Cristo. Así que cuando tenemos pendientes en ese aspecto, como padres seguimos anhelando que se entreguen a Cristo y que sean cristianos de tiempo completo, no de medio tiempo. Así que tenemos estas referencias y luego con referencias a la justicia y resultado de la educación. Fíjense, la justicia y el resultado de la educación. Nos dice Isaías 56:1, así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Fíjense, está hablando primeramente de la fe y posteriormente de la fe expresada en obras. Podemos ver en este punto la identidad que genera la educación en casa, no la educación escolarizada, porque actualmente se tiene un problema. Dicen los maestros, qué hijos tan mal educados están. Llegan groseros, llegan contestones, no hacen caso a los maestros y decimos, es que para eso van a la escuela, y no, van a la escuela a escolarizarse, a adquirir conocimientos, pero los valores y principalmente adquirir los valores cristianos tiene que ser responsabilidad del papá y de la mamá en casa. ¿Ok? Así que eso es lo que debemos de pensar. Hijos mal educados en la escuela están mostrando la identidad de lo que ven en la casa. Así que esta educación con valores debe reflejar el comportamiento. No existe y no podemos exigirle a los maestros y podemos ver en la palabra de Dios que corresponde a los padres. Así que principalmente educarlos en una adecuada relación con Dios y que de eso dependa su identidad y todos los aspectos de su vida. Tenemos un ejemplo precioso, fíjense, en Esther 2:20, ¿sí se acuerdan de la historia de Esther? Esther fue criada por su tío Mardoqueo y en Esther 2:20 nos dice, y Esther, según la había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación y su pueblo, es decir, había sido obediente. Esther hacía lo que decía Mardoqueo como cuando él la educaba. Es decir, de adulta seguía obediente porque sabía que la habían educado con los valores de Dios. Y ese ejemplo de sujeción de los hijos a los padres lo tenemos en Jesús. Lo tenemos en Jesús. Él en algún momento cobró conciencia que ellos solamente eran sus padres terrenales. En algún momento él supo que era el Mesías, el escogido, el Hijo del Dios, y sin embargo nunca renegó de sus padres terrenales. Ahí clavado en la cruz se preocupó por María y le dijo como él le solía decir, mujer, he ahí a tu hijo, refiriéndose a Juan, y a Juan, he ahí a tu madre, para que fuera Juan, el discípulo amado, el que la procurara ahora que el primogénito, aquel
que con sus manos trabajando como carpintero le sustentó seguramente durante años después de la muerte de José. Así que, ¿qué mejor ejemplo podemos tener como hijos que Jesús mismo, que supo ser hijo, obediente, educado y obediente hasta la muerte? Luego seguimos estudiando la palabra y dicen, oiga, ¿y cómo es que encontramos en la palabra de Dios tanta sabiduría? La sabiduría del mundo, lo que está haciendo la ciencia es apenas descubrir lo que ya Dios enseñaba. Así que la educación debe basarse en la palabra de Dios. En la palabra de Dios los valores deben ser valores cristianos para que sean trascendentes, pero influye en la educación en todo. Vamos a ver un ejemplo que tiene que ver con la agricultura, fíjense. Isaías 28, 26 al 29 dice, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. Hasta ahí quedaba la referencia perfecta. Dios instruye y enseña lo recto. Pero luego nos da la cuestión de la agricultura y luego nos da el ejemplo final, que es hermoso. Dice que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. Es agricultura, así que dices, no la entendí, no importa. La parte final dice, también esto, y esto es la parte trascendente, también esto salió de Jehová. Es decir, todo conocimiento, toda buena dádiva viene de Dios. Así que cómo se corta el el eneldo, el comino o el trigo, también eso viene de Dios. Dice, porque esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso, ¿qué? El consejo y engrandecer la sabiduría. Fíjense qué hermoso. En todos los aspectos de la vida, por eso lo traje a colación, que en la agricultura, en la medicina, en las leyes, hemos visto leyes aquí en la palabra, en cómo me debo comportar en la escuela, cómo debo ser en la casa, todo viene de Dios. Todo viene de Dios, así que hijos, obedeced a los padres en todo. ¿Ok? Padres, tenemos que tratarlos con lazos de amor, porque también viene en la palabra. Así que por eso se llama el principio de la reciprocidad, porque bueno, ok, le voy a dar al hijo lo que necesita, educación y dirección con lazos de amor, pero necesito reciprocidad, dar y recibir esta parte, que es el 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, y luego nos dice la consecuencia, para que no se desalienten. ¡Ay, Dios! Está fuerte, ¿eh? Esa es la versión 60, pero para entenderlo vamos a leer otra versión. La Biblia, la palabra hoy, nos dice Colosenses 3:21, por lo que toca a ustedes, les dice Pablo, padres, eduquen con tacto a sus hijos para que no se desalienten. ¡Ay! Está fuerte. Así que la pregunta sería, ¿educamos con amor o desalentamos? ¿Sembramos amor o sembramos rencor? ¿Sembramos amor o sembramos dolor en el corazón de los hijos? ¿Sembramos deseos de obedecer o sembramos rencor por obedecer? ¿Sembramos anhelo de estar juntos o sembramos desaliento y desánimo? La palabra en griego para exasperar, ¿qué creen? Es la misma que nos decía de la aspereza, amargura. Exaspera porque genera amargura, exaspera porque genera irritación y exaspera porque genera desaliento. Así que a los hijos tenemos que enseñarles con amor, con firmeza, pero con amor, para no desalentarnos, para no provocarles amargura, para no provocarles dolor, para no provocarles desánimo. Y ahora voy a decir, como decían las abuelitas, como Dios manda. ¿Estamos educando como Dios manda o estamos educando
como nuestro corazón, si no está lleno de Jesús de tiempo completo y del Espíritu Santo, se manifiesta. Qué duro. Qué duro. Y ahora sí que yo les dije, va a ser palabra dura, pero es palabra de Dios. Así que estemos educando como Dios manda, no exasperando para no generar desaliento. O estamos recargando en nuestros hijos nuestras propias frustraciones, nuestros propios desánimos, provocando e irritando. Por eso les decía yo, esta palabra es principalmente para mí y después para la familia. Y igual para cada uno de ustedes, ¿sí? Hay responsabilidad grande cuando eres el hermano mayor, ¿sí? Mucha, porque hay que educar también a los que siguen con lazos de amor, pero principalmente con el ejemplo. Que los menores no vean que hay desobediencia al Padre, que no vean que hay desánimo y que no vean que detrás de los padres se digan cosas que no puedan decírselas de frente y que no sean edificantes. Así que vamos a la conclusión y al desafío, mis hermanos. Así que estamos en un desafío práctico. Podemos tener lazos de amor o podemos tener en la familia lazos de espinos y de abrojos. Podemos estar atados con pétalos o podemos estar atados con alambre de púas, con dolor permanente. ¿Y qué creen? Que cuando con cualquier movimiento se genera más dolor. O estamos unidos con lazos de amor como Dios lo manda. Donde haya responsabilidad, donde haya amor, donde haya entrega, donde haya compromiso, donde haya desprendimiento, donde haya educación en valores, donde haya educación en una relación con Dios, donde prioricemos sí en lo individual, pero también como familia nuestra relación con Dios, que sea Cristo nuestro eje y que además eso se muestre, como nos lo exige la palabra, con contentamiento, con agradecimiento, que se vea que el amor de Cristo reina en nuestra casa. Y ya finalmente les voy a decir qué quieren decir las siglas, ¿verdad? El reto es ser una familia unida con lazos de amor, SADCB, SDRL, que seamos adoradores del Cristo vencedor, soberano, redentor y liberador. Padre bendito, te damos gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que nos hables y que tu palabra crezca en nuestro corazón, que crezca en nuestra mente y que quede anidada en nuestra memoria, Padre bendito, para que cuando nos alejemos de lo que es tu voluntad, en nuestra relación con nuestra esposa, mujeres con su esposo, en nuestra relación con nuestros hijos, es más, en nuestra relación con el resto de la familia no nuclear, que tú en tu palabra nos marcas cómo debe ser. Padre bendito, que nos acordemos de tu palabra y que tomemos decisiones hoy de cambiar si es necesario para que tu amor, Padre, se muestre, que se vea que somos cristianos y cristianos de tiempo completo. Te lo rogamos, Padre bendito, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy de rodillas te pido paz, porque tu mano venga y cambie mi aflicción, por mi familia y por sanidad, que digas las palabras y calmes mi dolor. Y tú, Señor, escuchas mi oración, mas me amas tanto como para dármelo. Pues que si tu amor a veces viene
acompañado de llorar, y que si 1000 noches sin dormir es lo que toma madurar, que si tus bendiciones vienen como llovizna sobre el mar, que si me toma muchas lágrimas saber que cerca estás, y que si las pruebas son misericordias en disfraz. Te pido guía, tu dirección, y hasta me enojo si no escucho ya tu voz. A veces dudo de tu bondad, como si no me bastara tanto amor, Señor. Y tú, Señor, escuchas mi clamor y ruegas ante Dios que no me falte fe, pues que si las pruebas de esta vida son lo que me hace madurar, que si a través de las tormentas es que aprendo a confiar, que si tus bendiciones vienen como la lluvia sobre el mar, que si a través de tantas lágrimas me quieres tú sanar, y que si las pruebas son misericordias en disfraz, en noches negras, en la más densa oscuridad, es cuando entiendo que este no es mi hogar. No es mi hogar. Pues que si tus bendiciones vienen como tormentas sobre el mar, que si me toma muchas lágrimas saber que cerca estás, que si mis grandes decepciones son en verdad revelación de que hay una sed profunda en mí que el mundo no puede saciar, y que si las pruebas son las dudas y falta de paz, misericordia se disfraz. La Iglesia Bautista Vida Eterna Querétaro ha sido puesta por Dios en esta tierra para que seamos cristianos de tiempo completo, para que vivamos en familia con lazos de amor y para que hablemos a más personas de su amor, de su misericordia, de su piedad y de su gracia. Roguemos porque nuestra iglesia crezca espiritualmente y también en relación a la cantidad de personas que se congregan, y pues entreguemos nuestro corazón en cada actividad que hagamos en nuestra vida diaria. Le pedimos a Dios que nos bendiga, que nos guarde y que nos prospere en esta semana. Les invito a ponerse de pie y que nos despidamos con nuestro texto lema. A las 3, 1, 2, 3. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:14. Bendiciones, mis hermanos. Que Dios les bendiga y les guarde.